de las principales era la presencia de oxígeno, ¿cierto? Y la otra de otros compuestos de gases. Esa es la primera diferencia. Entonces, ponemos uno, es justamente la presencia de oxígeno y la presencia de otros gases que no son oxígeno. Diferencia número 2, rápidamente, la descomposición anaeróbica con respecto al tiempo. ¿Quién se descompone más rápido, la anaeróbica o la aeróbica? Sí, en este lado, lo que se descompone más rápido es la anaeróbica. Porque cuando tú pones, por ejemplo, materia orgánica en base a los cierras, sin la presencia de oxígeno, la descomposición se da tan rápido que puede estar en una semana, en 2 semanas puedes ya tener compost. Esa materia incluso te sale, con ese líquido que está ahí, sale lo que es el biol, para poder regar. A veces has visto este fertilizante que es un líquido, se sacan a partir del biol, o té de compost. Ahora, esto se da en descomposición anaeróbica porque el tiempo es mucho más rápido. La anaeróbica es rápida y la aeróbica es mucho más lenta. La aeróbica, por ejemplo, tú agarras estos materiales vegetales, los juntas, lo humedeces, le das sus condiciones y te va a producir compost en 3 meses o para que uno sea en 6 meses. En cambio, en aeróbica te produce en una semana, en 2 semanas, muy rápido. Y a la vez produce estos gases y lo que va a producir es metano, ¿no? Entonces, uno de los tiempos de las diferencias es el tiempo. ¿Otra diferencia cuál es? La tercera es la temperatura. ¿En qué descomposición creen que aumentará la temperatura? En la anaeróbica. Claro. No, perdón, en la aeróbica. En la anaeróbica es una descomposición fría. Es una descomposición fría. Tú le agarras la materia orgánica y le agregas agua, va a producir gases, pero es una descomposición fría. Por ejemplo, agarras para producir vino, agarras la uva y lo hacen fermentar. Yo nunca he visto pues que cuando fermenta la uva está quemando, ¿no? Es frío. Entonces se está descomponiendo pero de manera fría. Mientras una descomposición aeróbica en presencia del oxígeno, ya participan otro tipo de organismos que liberan bastante energía, liberan calor. Eso es lo que aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, la diferencia de una es que la temperatura es alta y esta se mantiene fría. Entonces, al menos hay un concepto bien claro sobre qué es para hablar de compostaje estamos hablando que es la descomposición, ¿no es cierto? Ahora, es la descomposición de la materia, pero ¿el compostaje dónde estará? ¿En la parte aeróbica o anaeróbica? Aeróbica, porque va a ser en presencia del oxígeno, entonces va a tener todos estos parámetros. Para hacer lo que es biogás o biol es la parte anaeróbica. Esa es la primera parte básica, creo. ¿Ya? Son 3 conceptos básicos. ¡No! A ver, descomposición aeróbica y anaeróbica. Ya. Primera diferencia, uno es en presencia de oxígeno, ¿ya? El otro es en presencia de otro tipo de gases, dióxido de carbono, CO2 o metano. Segunda diferencia, ¿cuál era? El tiempo. La aeróbica demora más. La anaeróbica es mucho más rápida. 2 semanas y ya está el compostaje, el otro dura meses. Y la tercera diferencia era la temperatura. La aeróbica generalmente es térmica, ¿no? Libera calor. Mientras la anaeróbica es fría, se mantiene fría. Otro lado. A ver, chicos, para producir lo que es el compostaje, ya hemos hablado del primer concepto, ¿no? Cuando hablamos de compostaje es el proceso por el cual la materia orgánica se descompone, ¿no? En presencia del oxígeno. Ya hemos construido un concepto, pero falta uno más, es la presencia de microorganismos que definen todo el proceso y la fase del compostaje. A ver, algo resumido nomás. Cuando avanza el compostaje, ¿cómo analizamos? En función del tiempo. El tiempo vamos a poner acá días, ¿ya? Días, y vamos a poner en función de la temperatura, un parámetro. Como es una fase, la descomposición, como es térmica, va a tener que elevar la temperatura, ¿no? A ver, voy a hacerlo rápido. Generalmente si agarro esta materia, lo junto y lo humedezco y lo pongo a compostar, va a comenzar a una temperatura ambiente, 25 grados Celsius, promedio, ¿no? Entonces generalmente al inicio describe esta curva así. De ahí va aumentando, pasando los días, de ahí va bajando y finalmente con el tiempo se estabiliza. Es decir, acá hay la presencia de cuántas fases. Primera la fase mesofílica, en función
La segunda fase es la fase térmica, la fase termófila, y la tercera fase es la fase de enfriamiento. Y la última fase es la fase de maduración. A ver, la fase mesófila generalmente tiene una duración de 2 a 5 días, perdón, de 2 a 4 días promedio. La termófila tiene más o menos de 4 a 10 días, y esos 12 días, la de enfriamiento ya pues varía, pues, a partir de los 15 días, hasta puede ser 1, 2, un mes, 30 días, y la de maduración pues ya son meses ya, ¿no? Meses que pueden ser 6 a 8 meses. Todo esto describe lo que es el compostaje durante su fase. Son entonces fase mesófila, termófila, enfriamiento y maduración. Ahora, acá participa microorganismos, ¿no? La temperatura varía. Comienza de 25 grados Celsius, la fase acá comienza a 25 grados Celsius, ¿ya? Para que esta fase lo define a una temperatura que llega de 30 grados Celsius a 40 grados Celsius. Esta fase lo define de 30 a 40 grados Celsius, acá. La fase termófila llega a un pico más o menos de 50 grados Celsius hasta 70 grados Celsius, en algunos, ¿ya? Y la fase de enfriamiento empieza a decaer la temperatura, ¿no? De 30 a 40, y la fase de maduración, ya cuando más o menos es la presencia de, ya se enfría, o llega a su temperatura normal, ¿no? 25 grados. En fin, este es el proceso, las fases en base a su temperatura. Temperatura, ya, el desarrollo de las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿ya? Fase 1, fase 2, fase 3, y la fase 4. Ok, este es el proceso de días. 2 a 4 días, comienza la fase mesófila, llega hasta 30 a 40 grados Celsius. Termófila aumenta de 50 más, y la de enfriamiento empieza a decaer, y la de maduración ya meses, donde empieza a estabilizarse más. Bien, entonces, esto es la fase. Una abeja viéndole. Este es más que todo la parte de lo que tiene que ver con un parámetro, que es la temperatura. ¿Ya? Esa es la temperatura, un parámetro que describe la fase. Ahora, ¿por qué tiene esta fase? Habíamos dicho la importancia son por los microorganismos. ¿Ya? Cuando una bacteria, o sea, un cultivo, tú agarras cualquier bacteria, una pseudomonas o lo que sea, tú le haces en un medio de cultivo, le haces su cinética, la bacteria empieza a crecer así, se va aumentando, ¿ya? Y de ahí empieza a decaer. El crecimiento de la bacteria es así, empieza la fase de latencia, ya que se adapta al medio, empieza a comer, se alimenta y come hasta que llega a una fase exponencial, que aumenta exponencialmente, y de ahí una fase de estacionaria, donde la bacteria se acaba algunos nutrientes, y de ahí comienza una fase de muerte. Miren esta curva, de la fase que va aumentando, la exponencial, la estacionaria y el decaimiento, define casi similar la fase de lo que es el compostaje. Porque acá los microorganismos actúan generalmente microorganismos de parte propia de esta fase, ya, que empiezan como son algunos actomicectos, entonces algunos hongos, algunas bacterias propias que se encuentran en el medio ambiente, empiezan a aumentar. Pero cuando llegan a la temperatura de 50, de partir más arriba de 40 grados Celsius hasta 70, empiezan a aparecer otro tipo de bacterias, ¿no? Que son bacterias termófilas, que soportan temperaturas elevadísimas, ¿ya? Y ahí comienza la fase de enfriamiento. Entonces, lo que define todo esto, ¿cuál es? La actividad de los microorganismos. Entonces, el concepto va así. Compost es la descomposición aeróbica de la materia orgánica, ¿no es cierto? Agregando a este concepto, por la actividad del microorganismo. Ya va a 2 puntos y 2 conceptos, definiendo lo que es compost. Diferenciar entre compost y compostaje. Compostaje viene a ser el proceso por lo cual se llega al compost, exacto, y el compost es el producto. Listo. Compostaje es un proceso por el cual nosotros descomponemos la materia orgánica hasta llegar